5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches amigos de Cuentos Corporativos. ¿Cómo andas, Adrián? Bien, bien, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué horas nos vean o nos escuchen. Y pues ahora, Adolfo, haciendo un episodio un tanto especial, ¿no? Ahora nada más entre nosotros, después de 200, ¿qué son? 25, 230 episodios al aire, acompañados por diferentes invitados. Así es. Señores, lo que pasa es que se cumplieron 4 años del nacimiento de Cuentos Corporativos. Entonces, en algunos episodios anteriores hemos hecho referencia a cómo fue la génesis de este proyecto, de cómo nos encontramos Adrián y yo, pero que seguramente habrán escuchas o ahora quienes lo visualizan a través de las plataformas audiovisuales que no tienen toda la referencia de cómo nació este proyecto. Y 4 años después y 230 episodios después, Adrián, no sé qué opinas tú, pero creo que vale la pena echar el cuento, ¿no? Pues sí, vale la pena contar toda la historia de cómo inició todo esto, ¿no? Pues no sé, Adolfo, quizá vale la pena comenzar un poco con cómo nos conocimos nosotros, ¿no? Em, Adolfo y yo trabajábamos en empresas competidoras en el mismo puesto, ¿sí? Los dos estábamos a cargo del área de marketing de una empresa de vales, las dos empresas francesas, ¿no? Uno en una marca, otro en otra, y pues en realidad nos conocíamos en reuniones que se hacen dentro de la Asociación de Emisores de Vales. Ahí fue donde nos conocimos, un trato muy, eh, pues muy prudente, ¿no? Porque no eran sesiones donde fueras a hacer amigos, Exactamente. eran sesiones donde todo el mundo se estaba cuidando la espalda, más bien, pero así fue nuestra primera eh, interacción hace ya, pues quizá unos 15, 16 años de eso. A esto vale mencionar que Adrián y yo tenemos muchos elementos que nos unen desde el punto de vista de tanto familiar, personal, empezando que los dos somos chaparritos, los dos tenemos el cabello blanco, los dos tenemos hijas, los dos hemos estado en mercadotecnia y ahora los dos estamos en este proyecto. Entonces, creo que se dieron varios factores para que años más tarde, ya Adrián ya no está en la emisora de Vales, yo todavía continuaba y empezamos a platicar, Adrián estaba en un proyecto de publicidad y yo estaba por comenzar, todavía no había llegado la pandemia, ¿recuerdas, Adrián? Sí, fue antes de la pandemia cuando nos vimos en tu oficina. Exactamente. Y como un año después, cae la pandemia, aproximadamente, y un día yo venía ya con la idea de querer implementar un podcast. ¿Por qué? Porque sentía que habían historias que quería contar y habían personas y empresas que quería conocer, pero no es tan fácil como levantar el teléfono y decirle a Carlos García, oye, Carlos, ¿me puedes contar la historia de Kavak? Sentía que necesitaba algo que me diera el permiso de tocar la puerta. Y entonces pensé en cuentos corporativos porque el nombre siempre me ha gustado la parte del storytelling y además a eso quería llegar. Total que para hacer el cuento corto, me recuerdo que me serví un vasito de ron, tomé un puro, me fui al balcón de mi casa y ahí grabé el primer episodio de Cuentos Corporativos. Y 2 episodios más tarde, invité a Adrián. Y ahí empezamos a platicar y Adrián lo entrevisté hablando de marca personal. ¿Y qué pasó después, Adrián? Sí. Pues mira, la realidad es que comenzamos platicando tal cual de marca personal. Es el primer episodio que hicimos, me parece que es el episodio 8. Em, yo me conecté desde el celular tratando de tomar la mejor calidad de señal de internet, así que estaba literal
sentado en el piso pues de la parte de arriba de la casa, ¿no? Para que no hubiera ruido. Entonces, tratando de encontrar la mejor señal para poder platicar un poco del tema. Fue un episodio cortito, yo creo que será de los más cortos que tenemos, quizá media hora. Y de ahí en adelante, pues yo terminé el episodio, te dije gracias, pues ya se acabó la plática, hasta luego. Y me dijiste, no, oye, quiero que te quedes, quiero que hagamos este proyecto juntos y que sigamos adelante. Nos reunimos personalmente alguna vez, y de ahí comenzamos a armar nuestra lista de invitados. Y esa lista de invitados fue tomando forma. Yo recuerdo que de las primeras invitadas que tuvimos, por lo menos de mi lado, fue Norma Aceves, que en ese momento era, no me acuerdo si senadora o diputada, y estaba en pro de personas con discapacidad. Entonces platicamos con ella. Y de ahí, bueno, de ese episodio 8 o 9 de Cuentos Corporativos a la fecha, que ya tenemos 230, y la historia es totalmente diferente, ¿no? Pero la verdad es que hace 4 años que inició esto y creo que nunca nos imaginamos a dónde nos iba a llevar. Bueno, entonces, como decidimos hacer este episodio con varios matices. El primero es porque vamos a cortar cuentos corporativos. Ahora, no se asusten, no es que lo vamos a terminar, es que queremos empezar la 5ª temporada y quisiéramos hacer como un parteaguas para entonces ir con una modalidad no muy distinta, pero con algunos matices muy orientados a la parte del storytelling. Entonces, ese es el primer motivo de este episodio. Pero el segundo motivo es porque nosotros hemos entrevistado a más de 200 personas, pero al día de hoy no nos hemos entrevistado mutuamente. Entonces, vamos a aprovechar este episodio para que el señor Adrián pueda entrevistar al señor Álvarez y viceversa, el señor Álvarez entrevistar al señor Palomares. Y yo, como estoy planteando este tema, voy a aprovechar y voy a ser yo el que lance la primera pregunta al señor Adrián Palomares. Adrián, ¿a ti qué es lo que te motiva estar en la búsqueda de estos talentos, de estas personas que invitamos a cuentos corporativos a que echen la historia de su empresa, de cómo nació, de cómo fallaron, de cómo arrancaron? ¿Por qué lo haces, Adrián? ¿Por qué estás en cuentos corporativos? Yo creo que debo de confesar un poco que soy un chismoso por naturaleza, que la curiosidad me gana y que muchas veces el aprender o el tratar de conocer lo que está haciendo alguien más es lo que termina siendo de interés. Nunca pensé que estas conversaciones de hace 4 años terminaran siendo tan interesantes para mi día a día, ¿no? Y terminaran siendo, pues, de tanto valor para mí, ¿no? Entonces, ¿qué me motiva? Me motiva seguir conociendo gente, me motiva que nos cuenten las historias, enterarnos de qué hacen, aprender un poco. Creo que de todo esto seguramente algo se nos pegará, algo habremos aprendido, y me motiva de alguna manera también dar voz en un espacio pequeño, en un espacio pues que tiene sus limitaciones, pero dar voz a estas personas para darnos cuenta que hay muchas historias interesantes, muchas historias de valor, y que no todo en México, pero también en Latinoamérica, porque hemos entrevistado a muchas personas en Latinoamérica, no todo es malo, no todo es desastroso, problemático. Yo creo que esa es la parte que a mí me motiva. ¿Y a ti, Adolfo? Mira, yo creo que para mí es casi como una especie de morbo para tratar de encontrar ese santo grial que me dé una orientación para aprender, por una parte, pero por otro lado, para ver en qué casos me identifico de incluso los errores que yo haya podido cometer como emprendedor y de los momentos difíciles que me ha tocado pasar por ese camino. Y siento mucha empatía porque buena parte, no sé, Adrián, qué opinas, pero yo calculo que al ojo por ciento estaremos hablando de un 90%, 85% aproximadamente,
de quienes entrevistamos son emprendedores, son personas Sí. que en algún momento decidieron irse por otra vía. No digo que es la vía fácil o la difícil, es una vía distinta y probablemente poco común. Y entonces los escucho con mucha atención porque en muchos casos yo me siento identificado con lo que está pasando, con lo que están viviendo, con lo que han vivido, y eso a mí me da muchísimo aprendizaje para ver de qué manera puedo aplicarlo en lo que es mi día a día con mis proyectos, con mis actividades, con mis miedos, con mis demonios y por otro lado también con las victorias pequeñas, pero victorias al fin que poco a poco se van cosechando. Entonces, a mí me llena, para mí es como hacer un máster este, Ujú. en carne viva con casos que son absolutamente reales y no es que y Adrián estudió en el IPADE y hay casos increíbles que salen en el IPADE. Corrígeme, Adrián, si me equivoco, son a veces casos, unos un poco viejos, otros un poco más actuales, tienen que hacer cambios dentro de la historia por temas de Sí. seguridad, pero aquí estamos viviéndolo con el dueño, con el protagonista de la novela, ¿no? Y eso creo que tiene un valor, en mi caso lo siento como invaluable, ¿no? No sé qué opinas. Sí, sí, a ver, totalmente, totalmente. Y creo que el reto que tenemos justo está en la conversación, el irle sacando la sopa al entrevistado y que tome confianza y que nos permita, pues, conocer un poco más. A ver, al final, vale la pena también mencionarlo, ¿no? Tú tienes, o sea, tú profesionalmente eres comunicólogo, trabajaste como periodista. Mi caso es un poco diferente. Los medios los veía un poco más de lejos, como vocero cuando estábamos en el área de marketing siempre me apasionaron, pero nunca pensé dedicarme a esto, nunca pensé, pues, tener la oportunidad de entrevistar a no sé cuántas personas, pero le vas aprendiendo un poco esta parte de fomentar la conversación, de tratar de llevar a la persona, de no perder el hilo y también de en ocasiones, pues buscar esa pregunta que pueda romper el hielo o que pueda hacer que cambie toda la dinámica que se lleva en la plática. ¿A ti no te ha pasado que quieres hacer de repente una pregunta difícil o dura, que sabes que es dura y que puede ser hasta incómoda al entrevistado y te la piensas? Sí, 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 y voy a confesar que eso me pasó justamente ayer, no voy a dar más información, pero ayer que platicábamos, este, con uno de los invitados, sentí que en algún momento algunas preguntas hablando de la línea, del propósito de la empresa que entrevistábamos, pues quizá no eran las más adecuadas. Y sí, hay veces que se la piensa uno, ¿no? Totalmente. Y Adrián, ¿en algún momento tú has sentido que de los episodios favoritos que tienes, hay alguno que no esperabas tanto y de repente, ¡pum!, te sorprende y dices, wow, esto no era lo que yo creía? Y bueno, por supuesto pasa lo contrario, pero hablemos de los positivos. ¿Cuáles en todo este tiempo han sido esos episodios que de repente tú no tenías mayor expectativa? Porque hay que ser muy honestos. Cuando hacemos el análisis de los episodios que vamos a traer a cuentos corporativos, hacemos una revisión de la historia, preparamos el guión y en algunos casos sentimos que puede ser un tema que a lo mejor no es tan sexy y de repente nos damos unas grandes, grandes sorpresas gracias a las personas que nos visitan. Adrián, que es una persona muy metódica, tiene ya a la mano la lista de sus programas y sus episodios favoritos, o por lo menos no los principales, no los que más quieren, corrígeme si me equivoco, pero sí aquellos que por algún u otro motivo marcaron huella en ti, ¿no? Mira, a ver, yo creo que muchos episodios terminan sorprendiéndonos porque en la mayoría de los casos nuestros invitados no son personas pues muy conocidas, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces terminas sabiendo previamente a la plática un poco de su faceta laboral o algo así,
pero no terminas conociendo todo lo que está detrás. Yo recuerdo de los más recientes, por ejemplo, una conversación muy interesante que tuvimos fue con Eduardo Prieto Iglesias, que es árbitro de fútbol de la Liga Española. Y la verdad es que fue una conversación tan interesante con Eduardo que nos sorprendió porque tiene una fundación para ayudar a niños en Ucrania ahora con lo de la guerra. Pero más allá de eso, creo que fue una plática muy clara, muy directa y con mucho sustento. O sea, la verdad es que a mí me sorprendió Eduardo, ¿no? No sé qué opines. A mí me gustó mucho la de Eduardo porque además nunca pensé que iba a entrevistar a un árbitro, nunca pensé que un árbitro Sí. pudiera tener una historia detrás. Y de nuevo, ese tipo de historias que nos sorprenden. Tiene una historia impresionante porque hablando de la teoría de la historia y hablando del método del storytelling, son personas en algunos casos que no tienen la idea de que van a tomar un camino, algo o alguien los impulsa a hacerlo. Se tienen que Ujú. encontrar o normalmente ven a un maestro que los lleva en ese proceso del camino, pero también se encuentra un enemigo. Y en este caso, Eduardo encontró como enemigo la guerra y él le decidió hacerle la guerra, porque estaba afectando a un grupo de niños, en este caso estamos hablando de Ucrania. Y él entonces logra dar este brinco y este apoyo de una forma impresionante que la verdad yo me quito el sombrero. A mí, por otro lado, recientemente hablando de episodios cercanos, a mí me llamó mucho la atención el caso o el episodio con Hans Villa y Nufi, Ah, muy bueno, porque muy bueno. me sentí, la verdad, muy, muy reflejado con Hans, porque en una de esas le preguntamos, bueno, de hecho no le preguntamos, le preguntó Adrián a Hans. Adrián, Hans, ¿qué te lleva a emprender? ¿Por qué si tienes una preparación, si tienes una compañía que te apoya y en la que estás laborando, ¿por qué emprender? Y me encantó la respuesta de Hans. Dijo, y no lo olvido, porque me siento gordo, porque me siento que entré, y gordo en el sentido no físico, sino en el de comodidad. Y Ujú. él se quería retar a sí mismo y demostrarse que lo puede hacer. Y ahí dije, wow, me encanta porque es lo que de mi lado sentí cuando decidí también dar este paso y era ver cómo yo me demuestro a los 50 y tantos años hacer algo distinto y que realmente no es fácil, pero me encantó su modo de ver de qué forma poder pasar de una vida, de una zona de confort, la famosa zona de confort que siempre nos hablan, a cómo retarse personalmente y encontrar la manera de dar pasos que lo llevan a evaluar y a encontrarse en otros, yo no voy a decir que mejores, otros estadios, pero sí que son Diferentes. muy diferentes, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Y la historia de Hans, a ver, hoy lo vemos como un emprendedor bastante exitoso, pasó recientemente por Shark Tank, pero él también confiesa que tuvo un emprendimiento donde no le fue bien, ¿no? Y nos dice que ahí vendió todo, sí, vendió departamento, vendió coches, vendió todo, porque pues la verdad es que el negocio no dio lo que él esperaba y, y bueno, es justamente esas historias que nos comparten con dificultades, que nos comparten con problemas, las que terminan siendo mucho más valiosas para nosotros, ¿no? Muchas más interesantes y nos llevan a otro punto. Fíjate, yo de mi lista recordaba un episodio también ya viejito, ya cerca de hace 80 episodios que lo grabamos, 80 debe de ser como año y medio. Te debes de acordar de Alex Sousa de Pizza, la pizzería que emplea a chavos de la calle, ¿sí? La verdad es que es un episodio interesante porque Alejandro tiene una carrera en emprendimiento social y Pizza es como la forma de pues regresar a la sociedad algo de lo que le ha dado. Él emplea a puro chico de la calle
y el estar empleado tiene un tiempo límite. No recuerdo exactamente, me parece que es un año, pero durante este año va llevando a cada uno de sus colaboradores por ciertos aprendizajes, ciertos caminos que le permitan, después de ese año, renunciar a Pizza, salir de Pizza y salir con un empleo en otro lugar, en otro restaurante, pero ya también salir con un lugar donde vivir, con una vida un poquito más hecha y avanzada, ¿no? La verdad es que la historia de Alex es bastante interesante y yo recuerdo una frase que él nos dijo, creo que en la primera o segunda pregunta que le hicimos, que es, normalmente comenzamos con pidiéndole al invitado que se describa, y él dijo, yo soy alguien que trabaja por mi felicidad. Y mi pregunta fue, y bueno, ¿y cómo trabajas por tu felicidad? Y nos habló de hábitos, nos habló de rutinas del día a día, que yo no dejo de olvidar esa respuesta, ¿no? Porque es alguien que toma la felicidad como una obligación del día a día, su propia felicidad como una obligación del día a día y trabajar sobre eso. Me pareció bien interesante la conversación con él, no sé si lo Lo recuerdas. recuerdo, de hecho, te voy a hacer un comentario al respecto, pero antes vamos a un corte y al regreso seguimos en nuestra plática de el último episodio de la cuarta temporada y ya preparándonos para la quinta temporada de Cuentos Corporativos, celebrando su cuarto aniversario. Ya regresamos. Queremos comentarles de algo que emprendedores y empresarios tienen en común. ¿Qué será, Adolfo? Bueno, Adrián, yo creo que lo que tienen en común los empresarios y los emprendedores que escuchan cuentos corporativos es que todos necesitan estar cómodos y enfocados para ser productivos. Exacto. Y es que la productividad empieza desde el lugar donde trabajas. Si tu equipo de trabajo no está cómodo, no rinde igual. Por eso, una silla no es solo un lujo, es una inversión. Y aquí es donde PM Steel entra en juego. Totalmente. Pero PM Steel no solo fabrica mobiliario de oficina. Crean espacios de trabajo que impulsan la creatividad y la eficiencia. Porque seamos honestos, una buena idea puede nacer en cualquier momento o lugar, pero las mejores nacen cuando estamos cómodos. Y lo mejor es que PM Steel entiende las necesidades de los emprendedores y empresarios, porque no solo venden sillas, también tienen escritorios, estaciones operativas, áreas de colaboración, cajoneras, lockers, bancas escolares, sillones y mesas de trabajo. Adolfo, también me enteré que tienen racks industriales para los almacenes o centros de distribución y crean soluciones con los más altos estándares de calidad y logística. Si nuestros escuchas quieren llevar su productividad al siguiente nivel, es hora de que sus equipos de trabajo tengan mobiliario y sistemas de almacenamiento PM Steel, porque en cada empresa la comodidad, funcionalidad, calidad y bienestar no son opcionales. No lo olviden, amigos de Cuentos Corporativos. Visiten pmsteel.com.mx y descubran cómo pueden crear espacios extraordinarios para su oficina o almacén. PM Steel. Transforma espacios que hacen crecer tu empresa y tu negocio. ¿Ok? Estábamos hablando entonces del episodio de pizzas. Pixar es el 155, de hecho. Perfecto. Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso en este episodio especial que tenemos como cierre de la cuarta temporada. Y Adolfo, platicaba yo un poco del episodio número 155 que grabamos con Alex Sousa, fundador de Pizza, una cadena de pizzerías. No sé si lo recuerdes, Adolfo. Totalmente lo recuerdo. Yo también lo recuerdo que tenemos una costumbre y tratamos de aplicarla, es de probar cuando se puede los productos o los servicios de los emprendedores. En mi caso, recuerdo que vendí mi coche en Kavak para poder entrevistar a Carlos García y Adrián con su familia. Luego de, en el episodio de pizza, fuiste a probar las pizzas de pizzas. Sí, sí, bastante buenas, ¿eh? A ver, con un toque muy diferente
hay pizzas de masa azul, hay algunas con chapulines, con otras cosas, pero lo disfrutamos mucho. La verdad es que comimos muy rico. Qué bueno. Bueno, y hablando de episodios favoritos, a mí hay uno que yo tenía pendiente hacerlo desde hacía un buen tiempo, y Adrián no me va a dejar mentir. Lo planificamos y por algún motivo se caía y regresaba y volvía y se caía y duramos, yo me atrevo a decir que casi un año planificando esa grabación, y fue con Julieta Manzano. Claro. Y la verdad, creo que valió la pena la espera, definitivamente. La famosa frase de Julieta de cómo enfrentarte a tu dragón, a ese terror, a ese miedo. Y yo le tengo un aprecio muy particular a Julieta porque les voy a confesar algo. Si bien no somos los grandes amigos en el sentido de no somos cuates y nos conocemos desde hace muchos años, sí tenemos una relación profesional de hace algún tiempo, desde que ella está en Mercer y yo estaba en Edenred. Y luego, cuando salgo, sigo platicando con ella y me he tomado, incluso hace poco me tomé con ella, me da mucha risa porque nos tomamos un café invisible. Fuimos a tomarnos un café, los dos íbamos a ir a la torre del piso 51. Yo andaba vestido muy, muy poco formal y se me olvidó, como ya no estoy en el mundo Godín, que a la torre 51 no puedes entrar si no traes saco, si no llevas corbata. Y entonces Julieta Claro. me dijo, no importa, vámonos aquí a un Starbucks tranquilo. Nos fuimos al Starbucks y estaba llenísimo. Y yo le digo, mira, nos sentamos y al ratito vamos por el café. Total que nos echamos más de una hora platicando. Ella se tenía que ir, yo también, y de repente digo, oye, qué pena, la próxima vez que nos vayamos a tomar un café, por lo menos compremos el café. Y la verdad fue una plática muy buena, fueron unas muy buenas recomendaciones. Julieta, en este ir de trabajar 2 libros con figuras increíbles, que además a Julieta le pasa un Sí. poco lo que nos pasa a nosotros. Julieta en sus 2 libros ha entrevistado figuras que realmente han pasado por temas difíciles, han pasado por momentos increíbles, y lo mismo lo hemos vivido Adrián y yo. Es más, Adrián, yo creo que tenemos tú y yo una deuda, un pendiente enorme con nosotros y con la audiencia. Tenemos que sacar el libro de cuentos corporativos. Sí, ya lo hemos platicado y algo debe de salir de eso, Totalmente. ¿no? Yo creo que tenemos entre material, entre historias, entre nuestras propias historias, toda la posibilidad para hacerlo, ¿no te parece? Sí, sí, hay mucho de dónde y es claro que las historias que nos cuentan, que nos platican, que nos comparten, pues terminan teniendo mucho valor, mucho interés, ¿no? Para la gente y terminamos conociendo gente excepcional, ¿no? De la que vale la pena contar un poquito de lo que nos van dejando, ¿no? Y hablando de entrevistas, vuelvo ahora con una pregunta que le hago al señor Palomares. Si tú tuviera que preguntar, además de cuentos corporativos, que estoy seguro que es el número 1, ¿cuál es tu podcast preferido número 2? Híjole, Te agarra en curva, ¿no? sí, un poco. Y te voy a decir, últimamente el podcast que más estoy escuchando es un podcast de documentales de historia. No es de entrevistas, es de documentales y de pronto toman un episodio de Egipto, de Cleopatra, y no sé, creo que sale cada 2 veces por semana, eh, otro de una parte de los nazis de la Segunda Guerra Mundial y otro de otra cosa. No lo escucho todos los días, selecciono algunos episodios, pero últimamente es el que más estoy escuchando. Nada que ver con entrevistas, ¿eh? A mí me gusta también muchísimo la historia, te Ajá. coincido contigo. No tengo, a ver, bueno, ustedes saben, quienes me escuchan y quien oyen mi acento, identifican que soy venezolano, 15 años en México, y normalmente para no desconectarme de mi realidad, trato de escuchar algo también de historia, pero historia de Venezuela. Hay un podcast de, del profesor Arraiz, se llama Venezolanísimos. Son Ujú. historias, pero de la época o bien de la colonia,
o bien del periodo del siglo XIX, este, previo a todas las locuras que hoy en día están pasando en Venezuela. Y esa parte me gusta mucho. Y también hay otro que, bueno, yo de hecho salgo a correr y a veces pienso que salgo a correr porque es la mayor facilidad que tengo para escuchar un podcast sin que no nada me interrumpa. Como no puedo estar Ujú. revisando WhatsApp, como no puedo estar revisando redes sociales, como no puedo estar trabajando, sino sencillamente tengo que correr y escuchar, procuro correr todos los días para escuchar un podcast. Y en mi caso, últimamente, se lo comenté a Adrián hace poco, descubrí algo que puede ser como la competencia, entre comillas, de cuentos corporativos, que es Chisme Corporativo, que lo hacen dos Sí. chicas, por cierto. Macarena, no recuerdo el apellido, ahorita me voy a acordar cómo se llaman, porque son muy buenas. Y la verdad es historia, pero es historia contemporánea porque ellas están relatando lo que está pasando con SoftBank, lo que está pasando con Kavak. No, Kavak todavía no ha lanzado un episodio. Lo que está pasando con Airbnb, lo que está pasando con Nike, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante. Si tienen oportunidad de escucharlo luego de escuchar cuentos corporativos, se los recomiendo. Si no, no se salgan de cuentos corporativos. Oye, Adolfo, últimamente hemos hablado mucho de inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que llevamos un año donde el boom ha sido inteligencia artificial, inteligencia artificial. ¿Recuerdas algún episodio que en particular de ese tema pues que lo consideres de mayor valor, que te haya llamado la atención? Todos, Adrián. Todos los de inteligencia artificial, para mí, los primeros al principio eran los de FinTech, eran los que Sí, me llamaban mucho la atención, creo que porque es natural. Adrián y yo pasamos mucho tiempo Adrián todavía sigue en el mundo de los medios de pago, ya me alejé de ese mundo, pero evidentemente fue mucho tiempo. En mi caso fueron 15 años aproximadamente, un poquito más. Pero luego, ya hoy, inteligencia artificial para mí es el tópico. Osaru, definitivamente con lo que está haciendo nuestro amigo en, Monte, en, no, en en Mérida, Mérida, él está en es Mérida. correcto. Sí, Está él está en Mérida. increíble porque la verdad que yo sé que el término es bastante trillado, pero hay que decirlo, es una democratización de la inteligencia artificial. Por cierto, Adrián, recuerda que este episodio probablemente va a salir antes de un evento que nos invitaron a grabar en vivo el podcast de cuentos corporativos y vamos a entrevistar en ese evento, que es un evento de tecnología, 12 y El 13 12 de noviembre. de noviembre. Ajá. Nosotros vamos a estar el 12 de noviembre a las 12 del mediodía o a las 2 de la tarde. No, es a la 1 de la tarde, por Ah, ok. ahí, por ahí. Vamos a entrevistar a la presidenta de la fundación de Osaru, que además Sí. ellos se dedican a compartir la inteligencia artificial, pero a personas que normalmente lo tendrían un poco más difícil de tener ese tipo de acercamiento. Entonces, pero bueno, vuelvo al episodio de Osaru, si no lo han escuchado, deben escucharlo, de verdad que está muy bueno. Y finalmente, Adrián, antes de preguntarte a ti, también me gustó mucho el de la agricultura. Eh, El de Cinecta con Antonio Me Pacheco. encantó ese episodio, me voló la Sí. cabeza porque lo que él está haciendo con inteligencia artificial, drones y todo lo que es proyectar gracias al comportamiento de lo que él está evaluando en la parte de la siembra y así, corriendo modelos en inteligencia artificial, la verdad que el sector financiero orientado a esa parte se lo está agradeciendo mucho. Pero cuéntanos tus preferidos, Adrián, en inteligencia artificial. Mira, pues ya hemos platicado de varios de ellos, ¿no? Hablamos del de Nufi, por ejemplo, que también usa inteligencia artificial para otro tipo de segmento. Ahora que platicas el de Osaru con Guillermo Garza y su obsesión por temas japoneses, ¿no? Yo creo que nos aventamos una buena plática con él en relación a la cultura japonesa, pero hay otro que también fue mi preferido, creo que fue
te iba a decir, de los primeros de inteligencia artificial, pero no, porque ya llevamos un rato hablando del tema. No sé si recuerdes esta empresa que se llama Creai, de Franco Palacios, un chico de 23, 24 años, que este es como su tercer emprendimiento, cuarto emprendimiento, escuelas de música y varios restaurantes, varias cosas, pero ahora metido de lleno a la inteligencia artificial y y la verdad es que con un perfil muy interesante. Franco abiertamente nos dijo que él había estudiado hasta la preparatoria trunca y que después de ahí se había metido a hacer códigos, se había metido a programar, a entender un poco de inteligencia artificial y ahora le está llevando a los autoservicios, le está llevando a los autoservicios, pero aplicado de una manera bien interesante. La verdad es que es un episodio que vale la pena y creo que el perfil de Franco es como que esos perfiles que a veces se convierten en icónicos en startups, ¿no? Gente que decide abortar los estudios, decide dedicarse de lleno a su emprendimiento y al rato la rompen en serio, ¿no? Quién sabe si escuchemos un poco más adelante de Franco y de lo que está haciendo con su ¿A ti empresa. no te parece que eso es como un patrón que se suele dar con los emprendedores? Bueno, y sobre todo si vemos los casos de Airbnb, si vemos los casos de Uber, si vemos el mismo caso de Mark Zuckerberg, personas que abandonan la carrera universitaria, el mismo Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, sí, sí, sí. Qué cosa tan interesante ese tipo de fenómeno, ¿no? Y sobre todo porque, a ver, muchas veces es la pasión la que te lleva, ¿no? El hecho de decir, oye, yo no encuentro en la línea escolar, en la línea de la escuela, no encuentro las cosas para poder ir y para poder llegar. Yo me acuerdo mucho que después de ese episodio platiqué con mis hijas y, y la mayor, que va en secundaria, me decía, bueno, entonces tú estarías de acuerdo en que yo dejara la escuela para dedicarme a Y tú emprender, le dijiste, no ¿no? te Esa fue equivoques. es una pregunta bastante retórica, ¿no? Entonces le dije, a ver, partamos de algo. Él dejó de estudiar formalmente, pero no dejó de prepararse. Y lo dejó por un camino muy claro, por un emprendimiento muy claro, donde quizá lo importante no es decir, dejo de estudiar porque voy a ganar dinero, sino lo importante es decir, dejo de estudiar porque mi forma de realización está en otro lado, ¿no? Y porque creo que puedo aportar mucho más y seguir desarrollándome en esto. Yo creo que, Sí. o escuchándote, Adrián, creo que en algún momento valdría la pena hacer un recuento de todos o de aquellos casos de emprendimientos de personas que hemos entrevistado y que por algún motivo su emprendimiento ya no existe. Oye, yo traigo aquí dentro de mis anotaciones una historia muy ligada a eso, ¿no? Que platicamos con Sebastián Kaiser, no sé si te acuerdes, él había publicado un post en LinkedIn donde hablaba de su paso por Fresco, con doble O, ¿no? Fresco, un emprendimiento de delivery en México. Él es me parece que argentino, uruguayo, no recuerdo exactamente, y había entrado a trabajar a Fresco, un emprendimiento en México que al final, después de cierto tiempo, no prosperó y lo invitamos al podcast, ¿no? Lo invitamos a platicar justo esa historia y nos contó pues su experiencia después de venir, me parece que él viene de aerolíneas, de la parte tecnológica, y cómo fue la historia del crecimiento, del boom, de atraer inversionistas y después pues la debacle, la salida y el tener que cerrar la puerta, que bajar la cortina para Fresco. Una historia bien interesante y bien abierta. Yo creo que nunca pensamos que Sebastián compartiera con tanta claridad las cosas, ¿no? La verdad es que fue interesante la conversación, ya tiene rato, es el episodio 165 de Cuentos Corporativos, así que ya hace un buen rato. Bueno, ¿y qué te puedo contar de mi caso? Was una startup fondeada por varios venture capital, incluyendo Y Combinator. Yo decido renunciar a donde yo me encontraba para unirme luego al equipo y menos de un año después tronó. Y Combinator dijo, ¿saben qué? Ya no hay más fondos o los fondos que tienen, utilícenlo para otra cosa. Es
es duro ese proceso cuando te dicen, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos, porque yo no he tenido, no me ha pasado, no he vivido lo que es que una empresa te diga, Adolfo, hasta aquí, gracias por tus servicios y bye bye. Ujú. Pero tampoco pensé nunca que iba a vivir el episodio de que en una empresa me dijeran, Adolfo, lo lamento mucho, pero bye bye, porque no solamente tú, sino todo el mundo se va de Todo la el mundo. compañía. La verdad es que es un proceso muy duro y más cuando ya llegas en mi caso, a los 50 años. Creo que hay otros episodios de los cuales vamos a seguir hablando, pero antes vamos a un corte y al regreso seguiremos con nuestra lista de favoritos y además vamos a contar algo muy importante, cómo viene y cómo va a ser la estructura de los episodios que vienen para la quinta temporada de Cuentos Corporativos. No se vayan, ya estamos de vuelta. Adolfo, antes de continuar con nuestro episodio, tenemos una noticia muy especial que compartir con nuestros amigos. Cuentos Corporativos ha sido invitado a sumarse este 12 y 13 de noviembre al Meta World Congress LATAM, el primer evento de divulgación y exploración de todo el ecosistema de tecnologías emergentes. Así es, Adrián. En Meta World Congress LATAM vas a descubrir cómo sacarle el jugo a tecnologías como inteligencia artificial, realidades digitales, blockchain, Web 3.0, quantum y mucho, mucho más. Es decir, todo lo que está transformando los negocios a un ritmo brutal. Y además tenemos dos sorpresas para ti. Durante el evento vamos a grabar en vivo nuestro podcast Cuentos Corporativos. Tendrás la oportunidad de ser parte de una edición especial en la que hablaremos con expertos y líderes que están cambiando el juego con estas tecnologías emergentes. Y la segunda gran sorpresa, toda nuestra comunidad de Cuentos Corporativos tendrá un descuento del 35% del valor de los boletos al incluir el código 35 Cuentos Corporativos, así todo pegado el código 35 Cuentos Corporativos en la sección de pago en www.metaworldcongress.mx. En los detalles de este episodio encontrarás toda la información. Va a estar increíble. No solo aprendes en las conferencias, sino que también puedes vivir la experiencia de un podcast en vivo. No te lo pierdas. Nos vemos en Meta World Congress LATAM 12 y 13 de noviembre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Reserva tu lugar y prepárate para cualquiera de los futuros probables que están por llegar. Bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en Cuentos Corporativos y platicando un poco del cierre de esta cuarta temporada, que fue bastante extensa. Yo hice más o menos un recuento y comenzamos esta cuarta temporada por ahí del episodio 140, Adolfo, aproximadamente. Y estamos prácticamente cerrando en el 225, por ahí andamos. Así que fue una temporada de 80 episodios para el número de grabaciones que hacemos en un año, prácticamente año y medio con pues este concepto, ¿no? Con esta grabación, con esta forma de interactuar. La verdad es que bastante extensa, ¿no? Ahora. Así es, y lo que nos hemos planteado, porque hemos tenido la posibilidad de comentar con amigos y sobre todo también con otros podcasters. Por cierto, un saludo a Rodrigo Job y un saludo también a nuestro amigo de Dementes, Diego Diego Barrazas. Barrazas. La verdad, un episodio increíble que tuvimos con Diego Sí. Barrazas, una clase y bueno, personalmente le tengo mucha admiración a Diego por la forma como entrevista y es muy directo y no se calla nada. Decidimos entonces, Adrián y yo, darle un pequeño giro al twist a cuentos y esta vez lo que nos estamos enfocando es en irnos en esa estructura del storytelling donde queremos de inicio preguntarles a quienes invitamos por qué. ¿Por qué decides dar el paso de entrada de tener un emprendimiento o una empresa en la cual probablemente no sabes si te va a ir bien, no sabes por qué arrancas con esto, pero
tomas la decisión de ir adelante con esa bandera, con muchos miedos, por supuesto, pero Ujú. salir adelante y de ahí entender cuáles son los principales errores que vives a lo largo de ese proceso, cuáles son, por supuesto, también los elementos, los hitos de crecimiento, quienes le tienden la mano para poder salir adelante y que no queden atrapados en el lodo de la inamovilidad. Y por supuesto, y hay una pregunta que a mí me encanta, hay dos preguntas que a mí me gustan mucho. Una que suele hacer Adrián, que es, ¿qué es lo que te quita el sueño hoy con tu empresa? Y a mí me gusta mucho en lo particular es, si pudieras arrancar de nuevo, ¿qué harías distinto? Es una pregunta que en lo personal me hago yo muchas veces. Si pudiera arrancar de cero, ¿qué haría de distinto? No sé qué, Adrián, ¿qué más piensas que vamos a encontrar en esta quinta temporada? Y por cierto, ¿a quién te gustaría entrevistar en la quinta temporada? Si tuvieras la posibilidad de tener esa varita mágica para traer personas increíbles a cuentos corporativos, así como los que hemos tenido, pero personas que probablemente tú dices son un poco difíciles, ¿a quién crees o a quién te gustaría invitar? Mira, yo creo que me interesan mucho las historias que tienen que ver con, pues, con la superación, con el crecimiento y todo esto. He estado dándole seguimiento a algunos de los ganadores de medallas, sobre todo de la parte de paralímpicos, híjole, me he encontrado unas historias bien interesantes que de verdad marcan mucho y me encantaría poder tener la oportunidad de platicar con alguno de ellos, ¿no? Ya estamos en esa búsqueda, ojalá lo logremos, pero hay varios perfiles bien interesantes, ojalá nos den el espacio y podamos coordinar para una entrevista, ¿no? Más allá de emprendimiento, que es algo que normalmente tocamos, creo que las historias de vida son las que hacen la diferencia, son las que terminan marcando a las personas y estoy seguro que en estos deportistas las vamos a encontrar, seguro. Yo tengo una lista, por lo pronto te voy a decir los tres. A ver. Los tres son extranjeros y voy a empezar por el que más desearía poder tener con nosotros y después sigo con los demás. No es que sean menos importantes, para nada. Son para mí, tienen un peso bastante clave cada uno de ellos, pero para mí la cereza del pastel sería Marian Rojas Estapé. Me encantaría. La verdad es que sí, ¿eh? Una psicóloga que tiene libros impresionantes, que ha participado en muchos podcasts, que, que a ver, leer sus libros vale la pena, ¿no? Leer sus libros vale la pena y sí, ella también tiene un podcast, ¿no? Según Tiene recuerdo. un podcast, me he leído su libro de la persona, no la persona vitamina, me leí el anterior. Creo que es Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Buenas, sí, Ese. como, es muy buen Muy libro. buen libro, Ujú. lo recomiendo totalmente. El otro perfil que me encantaría leer, más bien invitar, perdón, es, aquí te va, Adrián, esto cayó tuyo, Adrián Ok. Herskovich. Adrián Herskovich es un coach argentino. Él fue directivo en empresas de telecomunicaciones, Fox me parece, Mm. y un día, luego de haber llegado a la cima y haber sido, me parece que así es su historia, y perdón Adrián Herskovich si me equivoco y perdón si pronuncio mal tu nombre, Adrián ya dejó de trabajar en la cadena, le dijeron muchísimas gracias, hasta aquí. Y él hoy en día es coach de algo que él llama y que está muy de moda, que es el Company of One. Y sobre Ah, todo mira. ayuda a las personas mayores de 40 años a prepararse para ese momento donde las empresas que los contratan más adelante le dicen muchas gracias, hasta aquí tus servicios. Y me gusta mucho el acercamiento que hace Adrián
Herskovich de cómo afrontar ese momento y sobre todo de cómo prepararse. Entonces, Adrián Herskovich, si estás escuchando este episodio, quiero que lo sepas, te queremos entrevistar. Y el último de mi lista, el tercero, es Pepe el Estoico. Él tiene un podcast que yo escucho con mucha frecuencia, que el podcast se llama El Estoico, y la verdad la filosofía estoica es una filosofía a la cual en lo personal admiro muchísimo. Es mi deseo personal en algún momento sentir que realmente estoy siguiendo esta filosofía porque es una manera de vivir la vida con mucho más calma, con mucho más tranquilidad, manejando las emociones, siendo más centrado y sobre todo aprendiendo a responder y no a reaccionar. Que muchas veces nosotros en vez de responder reaccionamos. Y hay una gran diferencia entre frente a un estímulo y sobre todo un estímulo negativo, uno, tener la tranquilidad y la capacidad mental de saber cómo más bien responder y no reaccionar. Bueno, eso es mi listado de los tres principales, Adrián, que me gustaría en la quinta temporada tener en cuentos corporativos, más allá de Bono, pero creo que Bono sería Va a estar más más difícil, ¿no? complicado. No digo que imposible, pero un poquito más complicado. Sí, habrá que mandar mails, habrá que contactar a estas personas y bueno, pues a seguir, a seguir buscándolo, ¿no? Oye, Adolfo, y a ver, eh, ya llevamos 4 años. ¿Qué, ¿Qué te han dejado estos 4 años de hacer el podcast? ¿Con qué te quedas de estos 230 episodios de estos 4 años? Me quedo, en primer lugar, con que me ha ayudado a ser más, digámoslo, en primer lugar, menos tímido al momento de contactar a alguien. Ujú. Eh, y eso para la parte de ventas, a mí me parece que ha sido muy importante porque contactar a 230 personas, solicitarle, invitarle, venderle el espacio para que se sientan en la tranquilidad de compartir sus experiencias en frente a estos micrófonos no es fácil, entonces eso es un primer punto. Lo otro es que creo que me pasa como le pasa a Adrián. Cuando terminamos de grabar, porque la mayoría de los episodios grabamos en la mañana y grabamos en la noche, pero me atrevo a decir que una buena parte de los episodios, probablemente como un 60-40, se graban en la noche. De la noche. Y luego de grabamos, termino de grabar, me despido de Adrián, apago el equipo y voy a ver a mi esposa y a mi familia y les digo, wow, no saben con quién acabamos de hablar. Esta persona le pasó esto, aprendió esto, se vio complicada con esto, tuvo que cerrar, tuvo que abrir, vivía en León y ella no sabía de qué manera iba a presentar su compañía. Ella estaba en España, vendía vinos y es una mujer de más de 40 años y de repente, entonces me convierto en el storyteller de la cena de mi casa y no sabes el valor que eso tiene, Adrián. Y yo sé que a ti te pasa algo parecido. Sí, 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 yo termino de grabar, e igual que tú, apago la computadora y bajo a platicar un poco de qué fue, ¿no? Y ya mi esposa, mis hijas tienen como que la medida de que de pronto bajo y me ven la cara y dicen, ¿te encantó la conversación? O de plano dicen, este episodio como que te quedó a deber, ¿no? Que a veces nos pasa, ¿no? A veces la conversación toma otro camino, pero sí, o sea, nos permite abrir un montón de mundos, de posibilidades, ¿no? Y conocer pues las diferentes reacciones y acciones que toma una persona para poder, o para enfrentar alguna situación que se le da, ¿no? Y que no necesariamente serían las que nosotros habríamos tomado, ¿no? Yo creo que también me quedo por un lado con la posibilidad de desarrollar habilidades de un modo bien diferente,
la posibilidad de conocer muchísimas personas. No sé, vale la pena contar la anécdota. Hace poco fuimos a una cena con Rodrigo Job, con el cual hemos interactuado desde hace 3 años y medio, pero no nos conocíamos personalmente. No había habido esa posibilidad de saludarnos, de darnos un abrazo y todo eso. Entonces, casi 3 años y medio después de tener contacto con una persona, de intercambiar mensajes, audios o lo que fuera, pues ya tenemos la oportunidad de conocerlo y y esto nos abre las puertas de muchas cosas. Yo hay varios de los entrevistados con los que sigo en contacto, no de manera permanente ni nada de eso, pero después intercambiar algún mensaje. También me ha tocado que personas que hemos invitado de pronto me mandan un mensaje y me dicen, escuché el episodio de tal tema y me encantó, ¿no? Saludos a Héctor de Beer Innovation, por cierto, que también nos escucha con demasiada frecuencia y le gustó mucho un episodio que grabamos con Juan Pablo Urruchúa de ventas, ¿no? Entonces, esa posibilidad de conocer mucha gente, de desarrollar habilidades y de abrir las puertas para otras cosas, ¿no? Nunca imaginamos tener la oportunidad de estar en una radio en línea y de participar un año en la radio en línea con nuestros amigos de Radio Mex, con con Carlos, con Víctor, ¿no? O que Cuentos Corporativos nos llevara a estar de docentes en un diplomado de la náhuac, ¿no? Vamos, no, se nos han abierto puertas a veces de las formas más extrañas, ¿no, Adolfo? Totalmente. La verdad es que muy contento con nuestro proyecto, muy contento con tener la posibilidad de que nos permitan explorar sus vidas, sus espacios, muy contentos de saber que estamos en sus oídos o en sus casas o en sus equipos y que nos están escuchando y que están compartiendo con nosotros. La verdad, muy, muy agradecido por eso. Y bueno, dicho esto, ahora me toca volver a las preguntas regulares de cuentos corporativos. Y Adrián, te tengo que preguntar, ¿te gustan los cuentos? Sí me gustan los cuentos, no soy un fan así metidísimo de cuentos, pero sí, los disfruto, me gustan, de vez en cuando leo o escucho alguno. Acabo de escuchar en Spotify, eh, prácticamente me aventé creo que 10 de los 12 cuentos peregrinos de García Márquez y la verdad es que los disfruté bastante. Fíjate que nos tocó un trayecto en carretera con la familia y quité la música de mis hijas y les dije, vamos a escuchar un cuento a ver qué les parece y les encantó, lo disfrutamos bastante. Entonces, ese yo creo que ha sido de los más recientes que me han gustado bastante, ¿eh? Muy buenos. Yo soy fan de García Márquez, soy fan de los cuentos peregrinos, soy fan del cuento Tu trazo en la nieve. Para mí es de los cuentos más bonitos que tiene Gabriel García Márquez, más allá de Un señor muy viejo con unas alas enormes, que también es un cuento Uh -huh. espectacular. Un libro que ahí muchos de los invitados dicen que es un cuento, que realmente no es un cuento, es una novela, pero es mi preferido y de hecho tengo aquí mi sobrina que desde Estados Unidos, ella me hizo estas piezas del Principito. Aquí tengo al Principito, tengo a la zorra, tengo al satélite y bueno, y otros cuentos que me gustan muchísimo y para mí es un gran, gran cuentista, son los de Cortázar. A mí me encanta mucho el género de cuentos, es un género muy difícil porque es corto y lograr que en un Sí. espacio tan corto logres esa magia, la verdad es que es impresionante. Y Adrián, ¿algún libro que recomiendes que no sean cuentos? Mira, yo soy más de libros, yo soy más de novela. En realidad, cuando un invitado nos propone alguna novela, normalmente termino leyéndola. Recuerdo mucho un libro que nos recomendaron, híjole, me va a matar, se me fue su nombre, pero nos recomendaron un libro que habla de la vida en Irán y lo recomendó, ay,
Lleva lo de las mejores empresas mexicanas de Ernest Young, pero se me fue su Ah, no, nombre. bueno, imagínate. Él es Ella. ella. Sí, no, Sí, no, híjole. estás poniendo, mira, haz trampa. Ve revisando en el teléfono mientras yo voy comentando. De mi lado, yo puedo recomendarme. Hay uno de nuestros invitados que una vez recomendó un libro que estaba comenzando a leer y que nos llamó la atención porque no siempre ocurre eso, que alguien recomienda un libro que no ha leído. Yo voy a hacer algo similar. Yo, bueno, por supuesto, el libro de cabecera que siempre voy a recomendar, siempre se lo he regalado a mis hijas, se lo he regalado a amigos que cuando están pasando por problemas, yo he sentido que es un libro que realmente para mí es el libro máximo de cabecera, que es Meditaciones de Marco Aurelio. Creo que es un libro que hay que leer y releer y cada vez que lo leo encuentro citas y experiencias, además que yo admiro profundamente a Marco Aurelio. Pero hay otro libro que lo tengo aquí anotado y que lo voy a recomendar. Empecé a leerlo. Yo no sé, Adrián, si tú lo has leído o a veces has escuchado hablar de esta persona. Él se llama Tim Grover y escribió un libro que No, se llama Implacable. Y Tim Grover se escribe T-I-M, G de gato, R-O-V-E-R. Tim Grover es nada más y nada menos, o fue, el entrenador de Michael Jordan y el entrenador mm, de Kobe, ok, entre otros grandes atletas. Y está increíble porque es todo el proceso que él ha llevado para entrenar no solamente atletas de la parte, o no solamente figuras, o estos famosos GOATs, Greatest of All Times, sino no solamente atletas, sino también personas del mundo de los negocios. Entonces, lo estoy comenzando a leer. Voy apenas, según el Kindle, voy como por el 10%, pero el 10% que he leído vale totalmente la pena. Se los recomiendo, pero el primero, y siempre lo voy a repetir, Meditaciones de Marco Aurelio. no me acuerdo. Fíjate, ya, a ver, ya identifiqué algunos datos. Pilar Ruiz de Chávez, que la tuvimos en un episodio hace ya algún rato, recomendó un libro que es una novela de la vida en Irán. Es una joya el libro. No logro identificar el título, pero de verdad no se lo pueden perder. Es una novela cortita, muy, muy buena. Y otro libro, que es más bien un libro juvenil, nos lo recomendó en Cuentos Corporativos. Arlene Solotkin, me parece que fue, que hablaba de bueno, que platicamos con ella de la felicidad. Me parece que fue ella, no estoy tan seguro, pero déjame contarte la anécdota. Es un libro que mi esposa decidió regalarle a mi hija Mariana, que tiene 14 años. Cuando yo lo vi en la casa, dije, es que ese libro lo han recomendado en cuentos y no sé qué. Total, que no me dejaron leerlo hasta que mi hija lo leyera, porque ella tenía derecho, ¿no? Y se llama La Biblioteca de la Medianoche. Es un libro juvenil, pero es un libro que te abre las puertas a las diferentes posibilidades que tu vida hubiera tenido de haber tomado decisiones diferentes. ¿Qué hubiera pasado si hubieras a lo mejor, Adolfo, seguido la carrera del periodismo? ¿Sí? ¿Cómo hubiera sido tu vida? ¿O qué hubiera pasado si de pronto alguien se hubiera quedado con la novia de la secundaria y eso hubiera prosperado? O, no sé, diferentes caminos. Y al final, no voy a contar más allá del libro, pero termina siendo una vista muy interesante a la felicidad, a lo que las decisiones que tomamos en el día a día hacen, marcan para nosotros. Y aunque, de claro, lo digo muy abiertamente, es un libro para adolescentes, pero que vale la pena leer. Yo no me arrepiento de haberlo leído y lo recomiendo. Se llama La Biblioteca de la Medianoche y es de Matt Haig.
no se lo pueden perder, de verdad, ¿eh? Bueno, sencillo de leer, pero bastante fácil. Perfecto. Muy bien, vamos ahora a los gadgets. ¿Qué aplicación o qué gadget sueles usar con frecuencia, Adrián? Yo no soy para nada tecnológico comparado contigo, creo que soy nada tecnológico en ese sentido. En mi casa no hay Alexa, por ejemplo. No usamos Alexa. Yo creo que la aplicación que más uso es WhatsApp. WhatsApp es mi día a día, es la aplicación que más uso. Ahora, a ver, creo que vale la pena recomendar. Ahora con ese tema de cuentos corporativos me he encontrado una página de internet que te ayuda a generar contenido de manera muy rápida. Entonces le metemos un archivo de video y nos ayuda a encontrar los fragmentos más emblemáticos de la conversación y termina siendo la vida súper fácil. Se llama Clip Pro. Si alguien se dedica a esto, si alguien quiere una herramienta que le ayude a eficientar la vida en el tema de redes sociales, vale la pena usarla. Esa es una joya para mí, ¿eh? Buenísimo. No la voy a buscar. Hablando de podcast, si quien está escuchando quiere empezar en el mundo de los podcasts, vamos a revelar algunos secretos. Este es el Sí. primero. Adrián y yo grabamos en la plataforma de Squadcast. Es una muy buena plataforma. Hemos probado aproximadamente 2 o 3 plataformas y esta ha sido la que con mucho más tiempo nos hemos quedado. Uh Y -huh. ahí te va esta historia, Adrián, no te vas a quedar loco cuando te la cuente. Resulta que nosotros editamos en Descript. Descript Sí. es una plataforma que adquirió Squadcast. Entonces, la Descript realiza la compra de Squadcast hace, si no me equivoco, hace un poco más de un año. ¿Y qué tiene de fenomenal o de interesante Descript? Que te permite editar en texto. Es como que si te llega todo el archivo de Word y yo veo toda la transcripción del episodio y decido cortar aquí donde dice la palabra y ya regresamos, punto, ahí le doy un enter y entonces inserto el foto, video, lo que sea. Es impresionante esta plataforma, pero Adrián, a que no sabes quién fue o quién es hoy el dueño de Descript. Spotify, No. ¿Tú ¿no? recuerdas una empresa que se llamaba Groupon? Claro, sí, de cupones de descuento. Exactamente. Yo tengo muy mala memoria y lamentándolo mucho, ahorita no recuerdo el nombre, ya lo voy a googlear. Es más, voy a googlearlo de una vez para no dejarlos a nuestros espectadores con la duda. ¿Quién fundó Groupon? Groupon. Me parece que Groupon es una empresa como de origen brasileño, ¿no? Según recuerdo, y que estuvo con Rocket. Groupon fue fundado por Andrew Mason en 2008 Ok. y también estuvo Brad Caywell y Eric Luxfy. Pero bueno, lo importante aquí es que es Andrew Mason en 2008. Bueno, el señor Andrew Mason, Adrián, que sabemos la historia de Groupon, se disparó, luego quebró, etcétera, y bueno, fue toda una locura. Él decidió salirse, empezó otros proyectos, y bueno, para hacerte la historia corta, él es hoy el dueño de la plataforma de Descript, una plataforma que te permite editar audio y video con un formato de texto. Muy buena, se las recomiendo. Y ya para finalizar, en lo que se refiere a los gadgets, sí soy muy gadgetero, empezando por Equilibra, que es la aplicación que un servidor y nuestro equipo desarrollamos. Lo pueden encontrar en equilibra.mx. Si quieres probar Equilibra, envíanos un correo a adolfo@cuentoscorporativos.com y te regalamos el acceso por un año gratis a Equilibra. Pero me gusta mucho la aplicación de notas. Ya varios Sí. de nuestros invitados lo han dicho y la verdad, yo que he probado, nuestra invitada nos hablaba de ClickUp, he probado Monday, he probado Asana,
he probado N cantidad de plataformas de gestión de, ¿cómo se llama?, de proyectos. Sí, una mezcla entre recordatorios y notas de iPhone es más que suficiente y es gratis. Digo, gratis, ya estás pagando el teléfono, ya está, El que es teléfono. bastante caro, se los recomiendo. Sí, la verdad es que, o sea, ya los teléfonos hoy hacen tantas cosas por sí solos que, que bueno, tenemos lo que nunca pensamos en la palma de la mano, ¿no? Literalmente. Y bueno, uno, dos o tres empresarias o empresarios que recomiendes, Adrián, seguirles la pista. Que, que vale la pena seguir y voy a irme al, a emprendedores, empresarios, figuras con las que hemos grabado encuentros corporativos, ¿no? Este, a ver, alguien que vale la pena seguir por lo que está haciendo, y que creo que no debemos perdernos, es Sofía Castellanos. Sofía Castellanos es una muralista mexicana, artista, pero a mí lo que me llama mucho la atención es la combinación que ha hecho de su trabajo con marcas. Y de pronto te encuentras dibujos de ella en, o ligados a marcas de lujo, ¿sí? Este, ha participado con varias marcas, pero lo más reciente que he visto por sus publicaciones en redes sociales es que está participando o está llevando sus dibujos a una alianza con una marca de lácteos, con Alpura. Entonces, la crema tiene parte de sus diseños, la leche también. Creo que ha hecho algo bien interesante. Vale la pena seguirle la pista. Sofía, créanme que está haciendo cosas grandes y lo seguirá haciendo, ¿no? Creo que es de las figuras que vale la pena seguir, ¿no? Y ligado a un tema que para mí, pues, es interesante, siempre me gusta platicar de esto, yo te diría bueno, se me vienen a la mente dos personas, fíjate. Una persona que voy a comenzar por él, que a lo mejor está más tras bambalinas, pero está haciendo cosas bien interesantes y es Alejandro Pacheco, de Epic Book, que platicamos con él por todos los libros que ha escrito sin parecer que los ha escrito, ¿no? Los hace tras bambalinas, apoyando a figuras para que escriban sus propias historias. Y el episodio que platicamos con él también es muy, muy interesante porque nos va llevando un poco de la mano de esta profesión que puede parecer muy extraña, de ser el escritor de libros cuando, pues cuando en realidad no figura, pero que ha pasado por un montón de personas. Vale la pena seguirle. Normalmente van a ver que promueve el trabajo de los demás, porque en el trabajo de los demás está el suyo, ¿sí? Y creo que es un buen episodio. Y la otra figura que también me parece muy interesante es Arlene Solotkin, que habla de felicidad del Instituto de Bienestar. Siempre está pues promoviendo cosas, siempre está hablando de felicidad. Es un tema que creo que todo mundo tenemos que tener en la mente. Serían mis tres a seguir, Adolfo. Yo tengo dos. Uno es mexicano, la otra es Okay. venezolana. Uno es empresario y la otra es una lideresa. En el caso del mexicano, para mí, no sabes cuánto admiro a Xavier López Ancona. La Mm. verdad, Xavier es el creador, CEO y fundador de Kitsania y también de Kinesis. Si no conocen el parque Kinesis, tienen que hacer un espacio y visitarlo en la Ciudad de México. Está en la plaza comercial, en el centro comercial Mundo E. Sí. Increíble. La verdad, me quito el sombrero con lo que Xavier López ha hecho y me encanta su historia y si no la han escuchado, lo invito a que hagan el browseen en cuentos corporativos. Van a encontrar su historia hace ya como 2 años, ¿no, Adrián? Un poco más, que hablamos con Yo creo que Xavier. más. Ajá. Sí, yo creo que más de 2 años, pero pues es una historia que no tiene pierde.
La verdad, To- vale la pena. Totalmente. La verdad, si quieren ver a alguien que pantalones, creatividad, convicción, imaginación, este señor la rompió, me atrevo a decirlo, que es de las atracciones, o sea, no puedo quitarle mérito a atracciones como las que hay en Cancún, pero esta que además ha hecho un despliegue internacional, definitivamente es un empresario al cual yo le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo respeto. Y a otra persona que le tengo muchísimo, muchísimo respeto, creo que en mi historia, en mis 54 años, yo le había profesado tanto respeto a una lideresa, es a María Corina Machado. Es alguien que ojalá tengamos la oportunidad de entrevistarla. Es como seguramente algunos ya saben, la persona que ha llevado todo este proceso de cambio muy complicado en Venezuela y que estuvo detrás de las elecciones que se realizaron el 28 de julio. A ella le tocaba ser la candidata y como el gobierno, el régimen dictatorial de Maduro no lo permitió, entonces ella logró ceder su espacio a Edmundo González Urrutia. Y impresionante, en una campaña donde en ningún momento hubo televisión, en ningún momento la dejaron estar en los programas de radio, con un nivel de censura absoluto, cerrándole todas las puertas. Ella decidió cruzar a caballo, en barco, en chalana, a pie, montada en una moto, a todos los rincones de Venezuela y con eso logró un volumen de votación que representó el 70% de la votación a favor del candidato que estuvo por María Corina, ya que el gobierno la inhabilitó para que pudiera participar. Entonces, ella está ahorita en la clandestinidad. Es una persona que podría dedicarse a la vida empresarial. Ella es hija de empresarios y no, está dándolo todo y entonces esperemos tener la oportunidad de en algún momento entrevistarla. Me encantaría poder conocer su historia. En algún momento entrevistamos a Claro. Raima Suprani, que es una Ujú. caricaturista venezolana que de hecho por una caricatura que ella hizo se tuvo que ir del país. Fue una caricatura donde ella colocaba la firma de Hugo Chávez vinculada eh, a un dibujo de salud De salud, y sí, 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 entonces donde daba demostrando que la salud estaba muriendo y al día siguiente la botaron del diario donde ella trabajaba y le ujú. dijeron, Raima, mejor que te vayas del país porque en cualquier momento te van a detener. Entonces, la verdad, dos grandes heroínas, pero bueno, definitivamente, ojalá que algún día podamos entrevistar a la señora Machado, haremos todo lo posible para hacerlo. Pues la verdad es que ya nos han tocado historias muy buenas, muy interesantes, y ojalá tengamos esa oportunidad porque, bueno, pues la idea sería sacarle todo el mayor provecho, ¿no? Adolfo, yo creo que ya estamos llegando al final de este episodio. Como platicábamos con los amigos, es un corte, un fin de temporada, ¿no? Se acaba la cuarta temporada de Cuentos Corporativos después de un poquito más de 4 años de estar grabando. Seguimos adelante con nuestra quinta temporada, seguimos pues compartiendo este contenido con ustedes, que esperamos que sea de valor y esperamos también nos ayuden a difundirlo, nos ayuden a crecerlo. Llevamos, ¿qué será? Como 20 episodios, quizá 30 ya en YouTube, ¿no? En la parte de video. Es un nuevo canal de difusión que estamos tomando, que le teníamos un poco de temor de entrar desde el inicio, pero ha valido la pena y bueno, nos ha ayudado a difundir un poco más, a crecer un poco más. Así que ayúdenos compartiendo nuestro canal de YouTube, Cuentos Corporativos, así lo van a encontrar y van a, pues, también encontrar una buena cantidad de estas 230 historias, 230 conversaciones que hemos tenido. No se olviden suscribirse, darle seguir en YouTube para que no se pierdan cada vez que tenemos un nuevo episodio. Déjenos comentarios en los episodios de YouTube. Nos encantará responderlos a sus dudas, a sus comentarios,
observaciones, sugerencias, incluso sugerencias de invitados. Estaría padrísimo que puedan indicarnos aquí a quienes les gustaría que invitáramos a su espacio de cuentos corporativos. Y bueno, Adrián, como dices tú, llegamos al final y nos queda nada más que decir, como siempre decimos, ¿no? Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por Y humanos. mientras más humanos tienen, más historias que contar, más episodios que narrar, más anécdotas que decir. Y bueno, como todo cuento, todo siempre empieza con un había una vez. Nos escuchamos ahora, a partir de este momento, en la 5ª temporada, aquí en Cuentos Corporativos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy bien, ¿cuánto duró? Como hora y cuarto, más o Ah, menos.